Hola familia bonita, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. El día de hoy estaremos hablando sobre el caso de María Sarabia. Antes de comenzar, asegúrense de tener activada la campana de notificación con la opción todas, para que no se pierdan los próximos casos y para quienes aún no están suscritos y les parece interesante los casos de crimen y misterio, los invito a formar parte de esta comunidad. Ahora sí, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. María Sarabia, de 34 años para el momento de los hechos, estaba destacando en el periodismo salvadoreño de la posguerra. María trabajaba para diferentes medios de comunicación. En 1997 presentaba las noticias en la Radio Corporación Salvadoreña y Radio YSKL. Además, participaba en el programa TV Mujer y fue presentadora de noticias en el Canal 21 en su programa Megavisión. El domingo 24 de agosto de 1997, María se levantó por la mañana para asistir a su lugar de trabajo. Ese día se despidió de sus dos niños de 6 y 8 años, para quienes eran madre y padre, pues en el año de 1995 se había separado de su esposo. María se presentó a las instalaciones de RCC para informar las noticias más recientes acontecidas en el país. Ese día, un trágico destino le esperaba al finalizar su jornada de trabajo. Por la noche, la exitosa locutora salió de la radio rumbo a su residencia, pero María jamás llegó a su casa. Su familia comenzó a vivir una situación desesperante y un pánico intenso se apoderó de todos. Las horas pasaban y de la locutora no había rastro. A la mañana siguiente, el nombre de María Sarabia encabezaba los titulares de los periódicos y otros medios de comunicación del país. Las noticias señalaban su caso como el primer crimen cometido en la etapa de posguerra, debido a que el país recién había salido de una batalla sangrienta entre la guerrilla y la Fuerza Armada de El Salvador. Ni María ni su vehículo, un Mitsubishi Lancer, habían dejado rastro alguno. Nadie sabía dónde podía haber ido o qué pudo haberle sucedido, por lo que un gran misterio envolvía su desaparición. Las autoridades dieron inicio con su búsqueda. 24 horas más tarde, un hombre encontró el cuerpo sin vida de una persona en el kilómetro 15 de la carretera al Boquerón. Para ser más específicos, en los alrededores de la finca San José. Las autoridades acudieron al lugar y al llegar descubrieron que el cuerpo era el de la locutora María Sarabia. Había sido abandonado con signos de violencia y tenía una lesión de bala en la cabeza, lo que habría terminado con su vida. Lo que llamó la atención de las autoridades es que el vehículo de María no se encontraba en el lugar, lo que les indicaba que la mujer había sido asesinada en otro sitio para luego arrojar su cuerpo donde fue hallado. El jueves 28 de agosto, el automóvil fue encontrado parqueado en la 12 Avenida Sur de Santa Ana, a 50 kilómetros de distancia de San Salvador. Testigos dijeron que este había sido dejado en aquel lugar alrededor de las 9 de la noche del domingo 24 de agosto. Para ese momento no se había hecho oficial la denuncia de la desaparición de la locutora. Las autoridades sospechaban de un posible robo, pero el día que la policía encontró el vehículo, también recuperó parte de las pertenencias de María, por lo que rápidamente descartaron que el móvil del crimen hubiese sido el robo. Las autoridades dieron a conocer varias hipótesis sobre el posible móvil del asesinato. Surgió que podría tratarse de una relación entre crimen organizado y narcotráfico, o un hecho ligado al escándalo financiero de Fincepro o Incepro. Posteriormente, la Fiscalía apuntó a que el crimen fue cometido por estructuras del crimen organizado. Sin embargo, la estructura del caso se volvió muy complicada debido a que las autoridades no encontraban pistas que ayudaran a resolver el crimen, ya que donde se encontró el vehículo no se encontraron pruebas científicas ni físicas que delataran al o los hechores del brutal crimen, lo que dilataba a las autoridades a dar con los responsables. Meses después, un testigo presentado por la policía aseguraba que los responsables de la muerte de la locutora la habían asesinado porque los habían contratado y por el trabajo ganarían una fuerte suma de dinero. También mencionó que en el caso habían policías implicados que se encargaron de alterar las pruebas. No fue hasta febrero de 1998
cuando fueron capturadas 14 personas acusadas de ser los autores materiales del asesinato de la locutora. 10 de estos eran integrantes de bandas criminales que se encargaban de realizar robos de camiones. Los otros 4 eran policías, 2 del área administrativa y 2 operativos. Las investigaciones continuaron y el 14 de abril del mismo año capturaron a 11 policías, todos acusados de fraude procesal por alterar y fabricar pruebas de incriminación a uno de los capturados con el tráfico y posesión de sustancias ilícitas. La mayoría de acusados fueron llevados a los penales de Ilopango, Apanteos y Sonsonate. Otros llevaron su proceso en libertad y cuando asistían a las audiencias, corrían para no ser entrevistados o fotografiados por los medios de comunicación. Además, comentarles que en la lista de los detenidos figuraba el actual director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. La fiscalía lo acusaba de haber manipulado las investigaciones del asesinato de la locutora María Saravia. Pero este no sería el único caso en el que se le vería involucrado, ya que en 1996 se le acusó de viciar y manipular pruebas para arrestar a Nelson Martínez Comandari. Al final fue absuelto de cargos, pero en 1997 se le vinculó con la compra de un testigo que incriminó a Miguel Ángel Pozo Aparicio. El fiscal general para ese entonces, Miguel Ángel Cardosa Ayala, indicó que en el expediente de Arriaza Chicas habían serias anomalías de fraude procesal en cada uno de los casos ya antes mencionados. En este contexto, en el mes de mayo se declaró reserva del caso, ya que se consideraba que cualquier declaración podría entorpecer la investigación. Pese a que existían pruebas suficientes como una libreta que contenía el plan sobre cómo llevaron a cabo los hechos, todos los acusados fueron sobreseídos y liberados de los cargos. La resolución se basó en las declaraciones de un miembro de la División de Investigación Criminal, que desestimó la versión del testigo clave que declaró en contra de los agentes involucrados. Ya para el año 2000, Arriaza Chicas fue despedido de la PNC. Al salir buscó trabajo en seguridad pública y al no encontrar ninguna oportunidad, porque según él, el proceso le creó una imagen negativa y desprestigio. La gente tenía temor, miedo y no le quisieron dar una oportunidad, por lo que tuvo que viajar a Estados Unidos para trabajar como todo salvadoreño, pero 3 años después regresó a El Salvador, luego de que la Corte Suprema de Justicia invalidó los procesos internos que la PNC había seguido en su contra y que derivaron en su destitución. Al volver, se reincorporó a la institución y fue designado en la jefatura de Santa Tecla y en el gobierno de Nayib Bukele pasó a ocupar el cargo de director de la PNC. El caso de Lorena Saravia fue instruido bajo la causa penal número 13697 y pasó al conocimiento del Juzgado Primero de lo Penal de Santa Tecla. Indicó que aunque se decretó en su momento la detención preventiva de 12 personas, ninguna de estas fue condenada por falta de pruebas. El Estado aseguró que la investigación puede continuar en caso de aparecer nuevos indicios. La policía se limita a decir que siguen pistas de los victimarios de la locutora, un alcalde de San Salvador, de quien no se dio a conocer por reserva su nombre, denunció a la Fiscalía que las administraciones anteriores otorgaban pagos equivalentes a $47 a 7 periodistas a cambio de no publicar noticias que dañaran la imagen del exalcalde capitalino Mario Valiente y del expresidente Armando Calderón Sol cuando éste ocupó ese mismo cargo. A la fecha, el caso sigue archivado luego de grandes esfuerzos e investigaciones que involucran a agentes policiales de la época. María Saravia y su familia siguen esperando que se haga justicia por su muerte. Muchas preguntas han surgido desde aquel día. ¿Acaso María hizo un reportaje que no debió? ¿Descubrió algo que ponía en peligro la jefatura de alguien? ¿Por qué la mandaron a callar? ¿Habría sido amenazada por difundir alguna noticia que nunca debió salir a la luz? ¿Qué opinan ustedes? Los estaré leyendo. Misteriosos, hemos llegado al final de este video. No olviden compartir este caso con sus familiares y amigos para llegar a más personas.
Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Esto es Casos, Crimen y Misterio. Adiós.